Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Buenas tardes, Sí, maestro. profesor. Buenas Sí, tardes, profesor. profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a cada uno de ustedes, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia, ¿ya? Abdel, Adriano, María de los Ángeles, Gustavo, a todos, un fuerte abrazo a la distancia, a todos los más de 80 estudiantes que están en esta aula. Felicitarlos por asumir esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, chicos. Esta educación virtual, como yo les decía a los jóvenes del otra aula, el 99.9% es tu responsabilidad de tu preparación. ¿De acuerdo? Ya ustedes están suficientemente grandecitos para entender qué es lo que se quiere decir. ¿Ya? En esta virtualidad yo no puedo controlarte. No puedo decirte, señorita, no haga eso. Jovencito, presta atención. No, no puedo. No está en mis manos, chicos. Lamentablemente. Por eso la responsabilidad lo tiene usted. Y lo felicito. A todos los felicito, chicos, por haber asumido esta responsabilidad. ¿Ya? De tu preparación. ¿De acuerdo? Entonces, quien les saluda es el profesor Marco Antonio Suárez Acevedo, profesor que ya lleva hace varios años trabajando en nuestro CEPRE UNSP, especialista en el curso de Educación Cívica. ¿Ya? Esperemos que el horario se mantenga, esperemos que quede ahí y podamos de repente compartir, dialogar experiencias académicas a lo largo de estas 14 semanas de clases que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, reciban un cordial saludo y vamos pues a iniciar. Una vez más, decirles, los felicito chicos, porque están asumiendo un gran reto en esta nueva normalidad. ¿Ya? Bien. No sé si existe alguna consulta hasta ahí, alguna preguntita de repente. ¿Ya? En esta aula virtual, chicos, yo les voy a pedir, por favor, ¿ya? La experiencia enseña. La experiencia enseña, chicos. Y ya vamos pues desde el año pasado, que estamos más o menos desde el mes de marzo, junio ya, que en esta virtualidad en el CEPRE o NSP. Entonces, perdón, mayo, estoy hablando mal, mayo, junio, no recuerdo muy bien que empezó el primer ciclo virtual. Entonces la experiencia enseña. Y chicos, yo les pido su participación. En este caso, el curso de letras, que yo soy educación cívica, es importante tu participación. ¿Ya? Tienes que participar, tienes que hablar, porque si vamos a ser simplemente pasivos y no vamos a decir nada, entonces vamos a estar mal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Listo. Entonces, yo les voy a pedir su participación, que sí que es muy importante para tu preparación. Aquí en esta aula virtual te puedes confundir, no importa. Total, nadie lo ha visto al joven Malky Espinosa Adriano Nilton. Si se equivoca, nadie ha visto su rostro, por lo menos. Aquí nos podemos equivocar, pero en el examen no. En el examen estás prohibido o prohibida equivocarte. ¿De acuerdo? Aquí podemos cometer errores. Y para eso estamos nosotros los maestros, los profesores, para, si se quiere decir, ayudarte a resolver esas dudas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos entonces a mencionar primero, en primera instancia, diríamos, chicos, que el curso de educación cívica no es ciencia, es una disciplina del derecho. Como disciplina, la educación cívica, o que comúnmente le conocen pues con el nombre de formación ciudadana y cívica, bueno, a lo largo del tiempo ha ido pasando se han ido cambiando de nombres, pero al final en esencia es la misma. Como diría mi madre, es la misma chola con diferente calzado. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Ya? El curso de educación cívica, como disciplina del derecho, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a conocer, uno, nuestros derechos. ¿De acuerdo? Conocer nuestros derechos. Dos, a ejercer nuestros derechos, a ejercer la ciudadanía. ¿De acuerdo? A conocer la estructura del Estado peruano.
poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, etcétera. Los organismos autónomos, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, etcétera. En estas últimas semanas, chicos, el ambiente político y económico en nuestro país está bastante tenso, bastante tenso. El defensor del pueblo ha pedido una entrevista con el presidente, no le ha dado. ¿Quién es el defensor del pueblo? ¿Ah? ¿Qué funciones cumple? El fiscal provincial anticorrupción, o perdón, fiscal corrupción que persigue delitos de terrorismo en Ayacucho, ha abierto una investigación al señor Cerrón. ¿Qué cosa es un fiscal? Mis estudiantes, Es, ustedes que son, perdón, ¿sí le escucho? no le iba a decir que, o sea, es como que se podría decir que trabaja para el Ministerio Público y recolecta información, o sea, acerca de, o sea, más que nada es como que un ente que regula, o es como que, ay, ¿cómo puedo explicar? Es que el que recolecta la información, los datos, el que ve si hay, el que saca las pruebas, por así decirlo, si hay sí o no un delito, y él es el que presenta las pruebas de que efectivamente cometió un delito o no. Muy bien, excelente. Muy bien, Es, hijo, te felicito. Sí, señorita. también se podría decir que es como un trabajador social que vela por se podría decir que mira al trabajador, o sea, el trabajador político, si ve que está haciendo las obras o las cosas que dijo que iba a hacer correctamente o está infringiendo la ley. Ya. Profesor, en ahí no entraría la Contraloría, porque, o sea, que ve más la ejecución del presupuesto público no es la Contraloría. Ujú. Sí, 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 hay muchas ideas que están virtiendo. Me parece correcto, me parece muy, muy bueno, interesante, interesante que empecemos así, ¿ah? Me parece muy, muy bien, me parece muy bueno que empecemos así sus participaciones. Que hay cositas que limar, hay cositas que aclarar, sí, sí, también que para eso estamos nosotros, los maestros, para ayudarlos y encaminarlos mejor a los conceptos y de definiciones que puedan tener cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Está muy bien. Entonces, a lo que yo iba, en este caso, ¿no? Nosotros como peruanos, ustedes como futuros ciudadanos, debemos conocer pues todo eso, ¿no? ¿Qué funciones cumple el Contralor? ¿Qué función cumple el Tribunal Constitucional? ¿No? ¿Por qué se habla de una asamblea constituyente? Presentar un proyecto de asamblea constituyente. Tantas cosas que debemos de aprender. Que lo tuviste que haber aprendido en el cole. Todavía estás en el cole. Tienes que aprender ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, todas esas cosas vamos a ir aclarando, chicos. Todo, todo, todo. Ojalá en el transcurso, en el camino, poco a poco, vamos a ir conversando de temas, bastante interesantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para eso es el curso de educación cívica, para conocer, ¿de acuerdo? Para conocer nuestras leyes, nuestra constitución política. ¿Por qué tanto se ha hablado en estos últimos tiempos de la constitución política del Perú? ¿Por qué tanto se habla? ¿Cierto? Es una gran pregunta también. ¿Qué tiene la Constitución? ¿Qué hay en la Constitución? Entonces ustedes, a pleno siglo XXI, a plena era de, en pleno siglo de la información, en la era de la información, en la era de la cibernética y tantas cosas, donde supuestamente debe haber tanta información, pareciéramos que muchos estamos desinformados, por muchas razones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a compartir mi pantallita, rapidito nomás, ya, porque si no, a ver, voy a compartir un ratito, un ratito, ya, a ver, dentro, ¿ah?
automático, soy piloto automático. Botamos del manual, estamos viajando en cannabis, sin presión nada. No estarán bailando ya. Suficiente, suficiente. La pregunta es, la gran pregunta es, perdón, la gran pregunta es, hoy día vamos a hablar de las relaciones interculturales frente a la diversidad, a la convivencia social, perdón. Entonces, las relaciones interculturales frente a la diversidad social, a la convivencia social. Eso es lo que nos dice el tema del día de hoy. Y yo quiero empezar hablando de la cultura, ¿de acuerdo? De la cultura, de esta palabra, de este término llamado cultura. Entonces, si yo le preguntara, por ejemplo, a su compañera o su compañero, en este caso a Gustavo, Evaristo Salazar Zúñiga, ¿me escuchas, Gustavo? Sí, le escucho, maestro. A ver, Gustavo, ¿usted qué dice? ¿Qué opina? La canción que acabamos de mostrar, el videíto que acabamos de mostrar de la gran Becky G y Nati Natasha, ¿ya? La pregunta ¿es cultura o no es cultura? Eh, es cultura moderna. ¿Ya? Gustavo nos dice, profesor, es cultura moderna. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué dice Abdel Raúl Orelozano? Joven Abdel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, hijo. ¿Qué dices? ¿Es cultura o no es cultura? ¿Qué dices? No, Ya nuestro amigo Orelazo nos dice, profesor, no. Tikyakuri Barrientos Adrián Hernando está levantando la mano. A ver, vamos. ¿Qué dices, hijo? Profesor, yo creo que el hecho despierta tal vez para la juventud, ¿no? O sea, para nosotros, bueno, yo no en especial, pero para muchas jovencitas o jovencitos que se identifican con esa canción, en sí no debería ser cultura, pero muchas la tienen como objeto de cultura, podríamos ponerlo, pero en sí no debería ser así porque cultura va más allá de la palabra moda. Cultura va como que en un sentido de, se podría decir, de cómo te sientes identificado, tus raíces, de dónde vienes, cuáles son así, tu pasado, tus ancestros. Para mí que tiene que ver eso la cultura, costumbres, y para mí el video que acaba de pasar pues no representa nada de cultura. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, por aquí están levantando la mano. A ver, José Antonio. Te escuchamos, José Antonio. ya, profesor. Según el conocimiento que yo tenía sobre cultura, cultura es todo lo que deja el hombre al paso. O sea, como telas, textiles, tradiciones, acciones, hechos que se han realizado. Y por lo tanto, también esto es cultura, que es una cultura por muchos desaprobada por el estilo de música, su ritmo, o a veces que es muy populista la canción, pero no deja de ser cultura porque es algo que se ha hecho el hombre. Ya, muy bien, José. Gracias, gracias por tu participación, José Antonio. Ah, a ver, alguien más estaba levantando la mano. Ya creo que la bajaron. Bueno, listo. Entonces, chicos, ¿qué cosa es cultura? ¿De acuerdo? Ahí tenemos que centrarnos. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente. Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, de una sociedad, transmitida de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Allá. Se refiere al conjunto de bienes materiales e inmateriales, mejor vamos a decir. Entonces, particularmente, este tipo de música no la comparto, pero la respeto. No la comparto, no es de mi agrado, particularmente. No digo que está mal, que feo, no, yo no estoy diciendo eso. Simplemente no la comparto, no me gusta.
¿Es cultura? Sí. Porque cultura, ya, cultura, para tu abuelita, Leodán era su cantante, pues estrella. Cultura para ella. Para mi tío, de repente, Django, de Django hay un cantante de música, ¿cómo se llama? Balada, creo, no recuerdo muy bien el género, era su cantante. De repente para mí, el lobo, la sociedad privada, me gusta su música, cultura. Entonces, transmitida de generación en generación, la música, el arte de la música, que con el pasar del tiempo haya variado. Bueno, no sé si decir desvirtuado, pero por lo menos voy a decir ha variado. Ha ido cambiando en su interpretación, en su melodía, en su mensaje, etc. Pero es música. ¿Es cultura? Es cultura. Creación humana, chicos. Todo lo que el hombre ha creado, ese conjunto de bienes materiales e inmateriales que ha creado el hombre, es cultura, pues. Es cultura. Entonces, cultura, por ejemplo, por aquí podemos ver, ¿no? Podemos de repente, un poquito, de repente para podernos ubicar de mejor manera, diríamos, ¿no? Incluye lenguaje, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, conocimiento. Ahí está. Es cultura. Entonces, en esa definición, en ese camino, en ese contexto, ¿el celular es cultura? Sí, sí es cultura. De acuerdo. Ciencia, conocimiento, desarrollo tecnológico es cultura, pues, chicos. Vuelvo a repetir y un poquito lo que su compañero decía, ¿no? Que compartamos o no compartamos, nos gusta o no nos guste, pues eso es otra cosa. Pero es parte de la cultura. La gastronomía, la música, la danza, el arte, los sitios arqueológicos, los trabajos artesanales, las fórmulas, las teorías, los mitos, las creencias. El hombre lo ha hecho. Es cultura. ¿De acuerdo? Es cultura. Ahora, todo eso se puede evidenciar, todos los ejemplos que acabamos de mencionar se puede visualizar, se puede dividir en 5 dimensiones. En 5 dimensiones. O sea, 5 aspectos en la que la cultura puede estar dividida. Por eso le llaman dimensiones de la cultura. Entonces, la dimensión llamada práctica comunicativa, allá pues, serán las actividades cotidianas que el hombre hace a diario. Trabajar, comer, ponerse una mascarilla, distanciamiento social, etcétera. Práctica comunicativa, a la cual el hombre le da un significado. Listo, práctica comunicativa. Conducir un vehículo, conducir el vehículo. ¿De acuerdo? Práctica comunicativa. La cultura como cuestión material o saber material, todo objeto, un cuadro, una cerámica, por ejemplo. La cerámica Moche, la cerámica Chavín, la cerámica Inca, la cerámica Wari, los complejos arqueológicos, etcétera, etcétera. Cuestión material. Un smartphone, una tele, no sé, una puerta, un carro. Cuestión material. Ahí está la dimensión material de la cultura. Por eso, bien claro dice acá, ¿ve? Si vemos la definición, ¿ve, chicos? Bienes materiales y espirituales. Lo espiritual es lo mismo decir inmaterial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, dentro de ese espiritual, dentro de ese inmaterial, por ejemplo,
está el saber tradicional. Conocimiento sobre las propiedades herbolarias. Conocimiento sobre las propiedades de las plantas medicinales, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿No? De repente, pucha, me duelen los huesos, mamá, me duelen, ven, 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 te voy a echar ortiga, te echa ortiga, ¡ah! Y te pican, ¡ah! Y se calienta tu pierna. Da la propiedad de la planta. ¿Quién le habrá enseñado eso a tu madre? Tu abuela. Y a tu abuela, tu bisabuela. Y así, conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Saber tradicional. Ahí está. Mi papá me decía, hijo, si es que tú manejas, vas a Lima con tu carro, te da sueño, masca coca, hijo, masca coca. La coca te va a quitar el sueño, ¿verdad? Pues, ¿no? Manejando un poquito de cansancio, coca, una bola de coca, pucha, ni hambre te da. Da las propiedades de las plantas. Pues. Una señorita tiene cólicos menstruales, ay, naturalmente, ¿no? Porque te puedes comprar una pastilla, un Ponstal, no sé, esas cosas que hay, puede ser parte de la cultura también, pero parte del saber tradicional es pues, simplemente, ¿qué cosa? Prepararte una agüita de orégano caliente y adiós cólico menstrual. Saber tradicional. ¿Se dan cuenta? Ah, y la cuestión, la cultura como visión del mundo, la cultura como visión del mundo, está vinculado a la cuestión filosófica, interpretativa, creencias, mitos, leyendas. Darle una explicación a algo. Nos hemos puesto a pensar desde un punto de vista filosófico, visión del mundo, por eso le llamamos, cómo el hombre apareció sobre la faz de la tierra. ¿De dónde proviene el hombre? Y se han estipulado teorías. ¿Sí o no? Ahí está, visión del mundo, para darle una explicación a las cosas. Mamá, he soñado un cuchillo, mamá, mamá. Ah, seguro ese Lucho te está engañando. Ahí está, ve. Visión del mundo. Le da una explicación a las cosas. ¿Por qué el hombre andino, por qué el hombre andino hace su pagapo a la tierra? Es una especie de agradecimiento a la madre tierra. ¿Y eso se lo ha inventado el hombre andino del siglo XX? No. Eso viene como herencia cultural, pues por algo es cultura. ¿Cierto? Herencia. Ah, que se están perdiendo en el tiempo. Sí, pues eso sí es cierto. Sí es cierto. ¿Cuántos de ustedes habrán ido de repente a Huarivilca? No sé si habrán ido, porque probablemente ustedes conozcan el Real Plaza, el Open Plaza, Cinemar, Cineplanes, esas galerías, esos espacios. ¿Okay? Parte de la cultura, sí, bueno, también. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido, por ejemplo, a Huarivilca a conocer, supuestamente de un punto de vista de visión del mundo, el origen de los huancas, el mito de los huancas? Uf. Pero que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo con el pasar del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cultura como práctica comunicativa, como saber material, como saber tradicional y visión del mundo. La cultura también tiene que ver la organización de la sociedad. Claro. ¿Y cuál es la cultura como su dimensión como organización social, profesor? Fácil, pues. ¿Cómo la sociedad está organizada? A través de los poderes, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, ¿no? Por ejemplo, los organismos autónomos, universidades, colegios, bancos, escuelas, etcétera. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la organización de la sociedad. Y ahí vemos a la cultura como organización social. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esas son las dimensiones de la cultura. ¿De acuerdo? ¿Ya? No sé si hasta ahí existe alguna consulta, alguna pregunta, por favor, jovencitos y señoritas.
Ya, parece que no. Muy bien. Y la cultura como herencia que se va a transmitir de generación en generación, costumbres, tradiciones, cuestiones espirituales, lenguaje, idioma, religión, eso es cultura, ¿no? ¿Cuáles son las características? Que la cultura es compartida. Compartimos religión. Ujú, claro. Compartimos un Santiago, que estamos tristes porque no hay Santiago en estos tiempos, ¿no? Muchos están tristes. ¿De acuerdo? La cultura es compartida, no es individual, es compartida. Se transmite, pues, de generación en generación. Ahí está, compartida. Y como se transmite, el hombre aprende, lo adquiere. Chicos, si nos ponemos a pensar, ¿por qué hablamos castellano? O sea, por ejemplo, si pensamos y decimos, si mi amigo Javier hubiera nacido de repente en la China, él siendo chino hubiera aprendido pues el idioma mandarín, ¿no? Es aprendida, la cultura se aprende. ¿Te das cuenta? Es aprendida, es adquirida. Y ese aprendizaje puede ser individual o social, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo sé cuál es la corriente? A ver, ¿cuál es corriente? Y metes tu dedo al tomacorriente, te pasa ya. Aprendiste. No, ya no meto mi dedo ahí. La cultura es aprendida. ¿Naciste caminando? No, aprendiste a caminar. ¿Naciste hablando? No, aprendiste a hablar. ¿Cierto? Y ese aprender a hablar no es individual, es social, porque uno escucha y menciona lo que va a escuchar, va a ir aprendiendo el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Y ese aprendizaje a través de la cultura o la cultura a través del aprendizaje es simbólico, a través de cuestiones verbales o escritas. Un like, símbolo. Mucha gente está muy pendiente de las redes sociales, ¿no? En estos tiempos la gente pasa aproximadamente entre 10 y 12 horas del día en los equipos tecnológicos. 10 y 12 horas del día en los equipos tecnológicos. Celulares, laptops. Y mucha gente está muy pendiente de sus redes. A ver cuántos likes tiene la foto que subió del fin de semana. Pucha, tengo 5 likes. ¿Ahora qué hago? Mejor tomo otra foto en otra forma. Y estamos esperando que nos lancen un like, o un me gusta, o un me encanta, o un no sé. Pero ahí está la cuestión simbólica de la cultura. Y desde luego la cultura tiene pautas, reglas. Y obviamente pues existe una serie cantidad de normas dentro de esta convivencia. ¿Cierto? Reglas. ¿Ya? Y la cultura es usada creativamente. El conocimiento que es cultura es usado creativamente. La creatividad. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia mucha gente ha quedado desempleada. ¿Qué ha hecho la gente? Se ha inventado otras cosas. Los deliveries. Bueno, no es un invento, pero se ha podido de repente afianzar más. En las notarías dice ingreso con facial y doble mascarilla. Ahí está, el peruano es habiloso, ¿no? Se ha ido ahí a la notaría, está vendiendo mascarillas. Y las mascarillas de repente personalizadas, le han puesto un grafiquito, le pueden bordar algún nombre, ahí está, pues, la creatividad. Entonces, eso es parte de la cultura, la creatividad. Y la cultura también es adaptante y mal adaptante. ¿Cómo es eso, profesor? A los inicios de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, las personas teníamos pues que ponernos mascarillas, ¿no? Para salir a la calle, protegernos, pues el virus.
Y de repente te molestaba la oreja, te hacía doler, te molestaba en tu nariz, tus lentes, bueno, yo por ejemplo que uso lentes se empañaba, todo un problema. Bueno, pues le encontré, busqué la forma, acomodé y ya no se empaña mi lente. Nosotros nos hemos adaptado al uso de mascarillas, porque no lo utilizábamos. Quienes utilizaban mascarilla era el personal de salud, por decir, ¿no? Los médicos, las enfermeras, y en los hospitales, fuera de ellos, ni utilizaban. Pero en estos tiempos, salir de casa es con mascarilla moral. Nos hemos adaptado. Nosotros los profesores que hacíamos clases chacoteras, clases didácticas de pura risa y puro chiste en las clases, ahí en las aulas, nos hemos tenido que adaptar a esta clase virtual. ¿Se dan cuenta? Hemos aprendido a utilizar plataformas, herramientas, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero por lo menos hemos aprendido. Entonces nos hemos adaptado a esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Ustedes a recibir sus clases, nosotros a darlas, a preparar material. Eso es lo adaptante. ¿Y lo mal adaptante, profesor? En relación al uso de mascarillas, por ejemplo, ¿tú te has puesto a pensar cuántas mascarillas has utilizado desde el inicio de la pandemia, por lo menos hasta ahora? ¿Cuántas habrás utilizado? Esas caen 95, las quirúrgicas, esas mascarillas. ¿Qué hemos hecho? Hemos contaminado. Ahí está lo mal adaptante. ¿Te das cuenta? Contaminamos, por ejemplo. Si antes se tenía que producir 10 mascarillas para los médicos, ahora ya no se produce 10. Ahora ya se produce por lo menos 1000. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ah? ¿Y todo eso dónde se va? A la basura. Contamina. Mal adaptante. En relación a las clases virtuales que lo estamos dando, lo mal adaptante es que nos hemos engordado, nos hemos vuelto sedentaristas. ¿Se dan cuenta? Eso es parte de la cultura. ¿Ya? La cultura es dinámica. Es dinámica. Cambia con el tiempo. Ya lo decíamos hace un rato con la música, ¿no? Por ejemplo. Podemos hablar de la alimentación. Sopita de morón, sopita de crema de alberja, sopita de repente, no sé, de zapallo. Ha ido pasando el tiempo, ahora KFC, Bembos, Popeyes. Pues la alimentación va a ir cambiando. Cambia con el tiempo. La música hace un rato, ¿no? De escuchar a un... A ver, ¿quién inició el género de reggaetón? No recuerdo ya. De repente de un reggaetón más conservador, por decirlo así, a una música urbana, como dice la Carán Becky G, disculpen la palabra, seré una perra en la cama, ¿no? O sea, hasta escuchar esos términos, ay, Dios mío, ¿cachai? Si tu abuela escuchara eso, imagínense, Dios mío, se le cae el mundo seguramente. Pero es cultura, pues, es cultura. ¿Se dan cuenta? La moda. Yo me acuerdo, mi papá me hacía un peinadito con una raya al costadito. Incluso mi mamá me echaba limón. ¿Pueden creer, chicos, eso? Me echaba limón en mi cabello para que no se moviera. Tieso. Ni un cabello tenía que moverse. Bueno, ahora ya que soy adulto, ya puedo peinarme como me gusta, ¿no? Pero ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, no? Cortes Cristiano Ronaldo, corte Neymar, con tu nombre acá ahí está bien. La cultura va a ir cambiando con el tiempo. Ni qué decir en este sistema educativo. Desde pizarras verdes, utilizando tizas blancas, con motas de cuero de pellejo se limpiaba, yo me recuerdo, las pizarras. Pasando a pizarras acrílicas con plumones acrílicos, valga la redundancia,
a pasar a pizarras interactivas, usar equipos multimedias, ahora en aulas virtuales, con estudiantes que tú los veías, los chacoteabas, les hacías broma, les hacías su roche, ahora estudiantes que ya ni siquiera miro quiénes son. La cultura es dinámica, cambiante. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Profesor, sí. Sí, Ah, profesor. ya, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, por eso decíamos que la cultura es dinámica, es cambiante. Y desde luego, jovencitos y señoritas, pues no vamos a dejar de escapar decir que la cultura es diversa. Diversidad de culturas, diversidad de manifestaciones culturales. Cada grupo humano tiene sus costumbres, sus tradiciones, su religión, su idioma, sus fiestas, sus danzas, etc. ¿Cierto? Y en nuestro país, ¿cuánta diversidad cultural hay, chicos? Imagínense. Más de 80 idiomas originarios. ¿Cuánta diversidad de platos típicos? Desde un ceviche hasta una pachamanca, un chicharrón colorado, un cabrito a la norteña, no sé, un tacacho con cecina, un juane, diversidad cultural, chicos. Formas de vida, formas de vestimenta, expresiones culturales. Somos un país muy diverso. Colores de piel, negros, mulatos, blancos, cholos, indios, todo hay, todo. ¿Se dan cuenta? Oye, y la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Cuál es nuestra conducta, nuestra actitud frente a esa diversidad cultural? O sea, ¿cómo mi amigo Fabricio, se me ocurre el nombre, cómo mi amigo Fabricio, este jovencito, se comporta y mira sabiendo que somos un país de mucha diversidad cultural? Blancos, cholos, mulatos, negros, afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un país muy diverso, chicos. ¿Eso hemos entendido? Yo hoy día en la mañana veía la noticia, no sé si ustedes la habrán visto, la verdad no lo sé, cómo esta señora blanca, de clase social alta, de padres de una clase social acomodada en Lima, esta señora, la presidenta del Congreso, no le quiso saludar al presidente Castillo, ¿no? Como que le dijo, no, hay nomás, ¿no? O sea, que no te me acerques, ¿no? O sea, estás oliendo a llama, ¿no? No, no, no te me acerques, algo así. ¿Eso podemos permitir? Así somos, chicos. Somos un país así. Entre cholos se cholean. ¿Te das cuenta? Entre negros se discriminan. Así somos como país. Entonces, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo es posible que un acto público, esta señora, la presidenta del Congreso, le haga un acto inadecuado al presidente de la República? O sea, porque es cholo, cajamarquino, encima profesor de escuela rural, va a gobernar el país. No, 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 está loco. Esa señora está equivocada. No ha entendido, la importancia del ser humano como tal.
y sus manifestaciones. Porque usa sombrerito cajamarquino, ya, pues no, pues, es loco. Más allá, chicos, fuera de ahí, la cuestión es de Cerrón, Perú Libre, si es terrorista, no es terrorista, está con Sendero, no está con Sendero, fuera de esas cosas, chicos, es humano y tiene sus propias costumbres y tradiciones. Tiene sus limitaciones, sí, como todo humano. Por eso no le vamos a ningunear, no, hay que respetarlo. Así sea presidente de la República, así sea un personal de limpieza pública, sea un señor que compra botellas vacías fierros, es humano, hay que respetarlo. ¿De acuerdo? No el hecho de que yo haya estudiado en el colegio andino pueda de repente tener actos discriminatorios, actos irrelevantes frente a uno que haya estudiado en el colegio Tupac, no puede, pues. No es posible eso. No debería ser así. Pero sucede que mucha gente tiene la actitud de la congresista, la señora María Elena, María del Carmen, no me acuerdo su nombre esa señora. Esta actitud etnocentrista. La actitud etnocéntrica es aquella acción de la persona que se siente superior a los demás. Tiene aires de superioridad. Este caballero blanco piensa que es superior a este negro, al negro. Este es un ejemplo claro y concreto de etnocentrismo, de aires de superioridad. ¿Qué dice el etnocentrismo? Actitud del grupo, raza o sociedad que presupone, que se cree, que piensa que es superior a los demás y hace de su cultura un referente exclusivo para interpretar el valor de la otra cultura. O sea, que esta señora, esta presidenta de clase alta, de mucho dinero, adinerada, ella cree en su cerebro que el que debe ser un presidente debe ser una persona, un blanco, o un magnate, o no sé, pues, ¿no? Pero no un provinciano y más allá chotano. No, ¿cómo es posible? No puede ser. Estamos mal. Como sociedad estamos grave y mucha gente tiene esta actitud etnocéntrica y no podemos ser así, chicos. No. Esto descartado. Ahora, si tú tenías actitudes así, por favor. Profesor, Sí, escucho. el etnocentrismo, si bien como usted dice, es considerarse superior y todo, pero en realidad el etnocentrismo no se consideraría como considerar que nuestra cultura sería como que la más importante y superior. Esa parte final me Porque puedes usted volver a estaba repetir. hablando ahorita de que, o sea, la presidenta de la presidenta del Congreso, por no Ujú. abrazar al presidente Castillo o saludarlo o qué sé yo, está cometiendo etnocentrismo. Desde mi punto de vista no sería así. Eso ya sería Ya, como que relativo, o sea, no sé, como que más lo vería como una falta de interculturalidad de parte de ella. ya. Yo lo decía en el sentido de que ella, en el gesto, o sea, la acción que realiza, nadie dice pues que vaya al presidente y lo apapache y le ponga una alfombra, señor presidente, pase, no, nadie dice eso. Sino lo que yo digo es en la acción, en lo que se puede percibir. Desde luego no sabemos qué está pensando, obviamente que no, pero por lo menos en el gesto, en la acción, cuando el Señor le quiere dar la mano, como que la otra se aleja y le hace un gesto de... Yo, en ese sentido, veo que es una situación de etnocentrismo, porque se cree superior sobre el otro, porque creo yo, lo interpreto en el sentido de que, ¿no? Siendo un provinciano, siendo un
una persona que de repente no se puede ni expresar, es presidente del Perú. Y mucha gente dice eso, ¿ah? Mucha gente habla eso. De hecho, obviamente tiene ciertas dificultades, le falta un poco más de preparación probablemente, pero es una persona. Entonces no creo que no es posible tener ciertas actitudes negativas frente a un ser humano como nosotros. No porque él quiera utilizar una vestimenta X y que la vestimenta de un presidente debe ser Y, no lo vamos pues a decir, no, ¿cómo es posible? No puede ser eso. Entonces, desde ese sentido, yo menciono, o sea, quiero que por lo menos tomar un ejemplo claro, un ejemplo caliente, mejor dicho así, para poder darles a entender a ustedes qué cosa es el etnocentrismo. Y parece que ha quedado claro, Profesor, porque, sí, señorita. profesor, disculpe, entonces podría decir que el etnocentrismo viene acompañado con el narcisismo. No necesariamente el narcisismo, porque el narcisismo está vinculado en el propio yo, ¿no? O sea, en el uno, ¿no? De forma Es, individual, no. es que, profesor, eso es lo que está queriendo decir prácticamente con lo que dijo ahorita. Bueno, creo que me hice malentender, porque al final no, yo no quise mencionar Ajá, eso, sino porque, o sea, más que nada el ejemplo que dio, bueno, según mi perspectiva, más Ujú. fue como que un acto egocéntrico, no tanto etnocéntrico. Ya, Yo no vi que o sea, en el acto de que, o sea, nunca la congresista dijo que, ay, ¿por qué debería gobernar un provinciano, que esto, que el otro? Más bien usted está poniendo como que palabras ya, a ya, la boca de ya, ella. ya. Sí, ya te entendí por dónde vas, hijo. No, está Profesor, bien, está bien. Si no, puede ser una interpretación mía, ¿no? O sea, puede ser una interpretación mía para poderles darles a entender qué cosa es el etnocentrismo. De hecho, como hace un rato yo decía, uno no puede ver lo que piensa ella. Desde luego, tampoco hemos podido escuchar que ha mencionado, si es que habrá dicho algo, la verdad no lo sabemos, ¿no? Pero en el acto, en la acción, yo puedo entender para transmitirles a ustedes qué se entiende de etnocentrismo, ¿no? Entonces, cuando su compañera me dice, profesor, narcisismo, o sea, de una cuestión individual, no. Ella representa a una clase social, a un grupo humano, ¿cierto? Entonces, por eso yo por ese camino iba para hacerte entender qué cosa es el etnocentrismo. ¿Ya? Y parece que ha quedado claro, ¿ah? Por lo que me están diciendo, ha quedado claro. El etnocentrismo es el grupo humano, las personas que se sienten superior sobre los demás. Concreto. ¿Ya? Profesor, Eso es lo... Sí, sí, escucho. entonces el etnocentrismo es ¿cómo se llama? Sería ser superior al otro individualmente y el narcisismo en un grupo. ¿O es al No, no, revés? no, no, no. No, 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 no. El etnocentrismo, esta actitud etnocéntrica, ¿ya? Esta actitud etnocéntrica, yo lo que quiero que entiendan es que un grupo que tiene esta actitud etnocéntrica es superior, se siente superior a los demás, se tiene aires de superioridad. Esa es una actitud etnocéntrica, ¿de acuerdo? Es de un grupo social, ¿de acuerdo? No es una cuestión individual, no. Que ese etnocentrismo se va a poder evidenciar, ver de repente partes o en este caso a personas que forman parte de este grupo social que se siente superior, sí, pues desde luego que sí. Pero es una actitud de repente, vuelvo a repetir, de ver a las personas debajo de los hombros, o sea, tú eres menos que yo, algo así. De acuerdo, eso es lo que yo quiero que quede entendido. Si vemos el ejemplo acá, Profesor, si vemos, sí, perdón, diga. profesor, en ese caso, para tomar un ejemplo un ejemplo más claro, sería el exterminio nazi, donde los nazis se creían superiores a los judíos. Ah, claro, claro, porque eran superiores, su raza era la mejor, su grupo humano era la mejor, era referencia, que el otro no podía existir, algo así. ¿Vale? ¿Ya? Listo. Eso podríamos mencionar en relación al etnocentrismo, podríamos hablar del relativismo cultural. El relativismo cultural está referido en una situación dependiente.
¿Dependiente de qué? Como dice acá, es el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral, lo bueno o lo malo, depende del contexto cultural en la que se considera. De esta manera, los costumbres, leyes y ritos y concepciones del bien y el mal no pueden juzgarse según parámetros externos e inamovibles. Dice. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a una playa nudista, por ejemplo, voy a una playa nudista, entonces yo sé que es una playa nudista, y por ende me podría criticar a la gente que está calata, ¿no? Pues no. Yo no puedo criticar desde mi punto de vista, sino en ese parámetro, en esa sociedad, eso es una cuestión normal. Para esa sociedad son cuestiones positivas, buenas, normal. Así que habría que adaptarse. Como dice acá en el ejemplo, ¿dónde está por acácito? Acá, en este segundo ejemplito. Si vemos acá en este segundo ejemplo, dice, cuando estamos de visita, seguir las normas de la casa que visitamos, aunque sean distintas a las que se rigen en nuestra casa. Es decir, yo voy a visitar a un amigo, a su casa, de repente voy con mis hijos, voy a su casa y en su casa, de repente en la cena, nadie usa celular. Pero pues, supongamos que en mi casa, de repente cuando estamos cenando, almorzando, se usa, se mira el celular, bueno, etcétera, ¿no? Pero en esa casa no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adaptarme a ello. Entonces yo no puedo criticar, ¿y por qué? Pero yo en mi casa utilizo, no, pues tengo que adaptarme, porque es parte de ese grupo, por decirlo así. A eso le vamos a llamar relativismo cultural. Y lo Profesor, último, disculpe. sí. em, cuando hablamos de relativismo cultural, o sea, a mí, bueno, en mi colegio sí me enseñaron. No sé si será diferente o será A ver, porque llevaba otra perspectiva. O sea, y o sea, a mí me dijeron que el relativismo cultural es una cultura de tolerancia hacia las demás culturas, pero en sí no promueve la cultura, o sea, ni tampoco la realiza, por así decirlo. No promueve la interacción de otras culturas, pero sí la respeta. Solo hasta ahí. ya la promueve, no la promueve, pero sí la respeta, dices. Así es, profesor. Ya, o sea, lo que está diciendo es, no la comparte, pero la tiene que respetar. Algo así, profesor. No, o sea, Claro, no la promueve y, o sea, no promueve la interacción de otras culturas, pero sí respeta con las otras culturas. claro. Y eso es lo que estamos tratando de decir. O sea, el relativismo cultural puede ser que a esa persona no le guste pues las playas nudistas, ¿no? Pero no es parte de su costumbre, pero la tiene que respetar, pues eso es parte de ellos, por decirlo, ¿no? De acuerdo, está bien, lo que usted está diciendo está correcto, sino lo que yo estoy tratando de decir, lo estoy mencionando probablemente en otros términos, en otras palabras. De acuerdo, lo que usted está diciendo está muy bien, no digo lo contrario, está muy bien, ¿ya? Bien, ahora, lo que sí me gustaría compartir, pues es esto, ¿no? El interculturalismo. El interculturalismo. Y el interculturalismo, pues, aquí ya no hay verticalidad, aquí hay horizontalidad. Si somos una sociedad de muchas culturas, debemos interactuar. Y el interactuar, el relacionarse, respetando las demás culturas, en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Si vamos a una fiesta, una reunión, hay una persona de la selva, hay una persona negra, un blanco, un chino, etcétera, todos somos iguales. Debemos compartir, respetar en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? A eso le llamamos interculturalidad, interculturalismo. Y esta, desde mi punto de vista, es la actitud que debemos tener todos, desde mi punto de vista. Compartir en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? No por el contrario, de repente podemos estar criticando, ¿no? A las costumbres y tradiciones de los demás, ¿no? Sino respetarlas, pues, concreto. ¿Ya? Ahora, dentro de esas actitudes, para finalizar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, chicos,
podríamos ver que somos una sociedad de muchas carencias, muchos problemas. Y dentro de ello podríamos hablar de los grupos vulnerables. ¿Quiénes son grupos vulnerables? Para finalizar, son personas, son seres humanos que se encuentran, por acá sí te lo vamos a poner, que se encuentran con especiales dificultades para ejercer a plenitud sus derechos. Allá. Este niño tiene derechos. Este joven tiene derechos. Pero tiene algún problema para ejercer sus derechos. A ellos le vamos a decir grupos vulnerables. Y la razón de esos grupos vulnerables será por muchas situaciones, muchas causas, muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de género, a la mujer, en muchos casos, cosa que ya se está rompiendo, se le hace de repente a un lado. Al discapacitado, por ejemplo, ¿no? Yo la vez pasada que fui a votar en la segunda vuelta electoral, fui al colegio donde voté y viene una señora o una pareja de esposos en silla de ruedas. Y no había rampa para que acceda a poder emitir su voto. Entonces, ese señor, esa señora, por una situación de discapacidad, son dentro del grupo vulnerable. Entonces, la discapacidad es una causa de vulnerabilidad. La pobreza, las comunidades indígenas, las comunidades nativas. La orientación sexual también es una causa para la vulnerabilidad, para que no puedas ejercer a plenitud, para que no puedas llevar a práctica tus derechos. ¿De acuerdo? Hasta hace un tiempo, el señor Beto Ortiz, cuando declaró su homosexualidad o ser una persona que le guste el mismo sexo, entonces le hicieron pues diferentes, de repente, si se quiere decir, bullying, ¿no? O sea, vulnerado pues, por su orientación sexual. ¿Y quiénes son esos grupos vulnerables? Pues niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mayores de 65 años, adultos mayores, personas con discapacidad física, mental, el ciego, el sordo, el mudo, el minusválido, el niño con Alzheimer, el niño con síndrome de Down, ¿cierto? Las personas LGTBI, las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales. Son seres humanos, pero son grupos vulnerables porque no pueden ejercer sus derechos. Y hay mucho que dialogar en este punto, chicos. Hay demasiados temas, demasiadas cosas que debemos de tocar. Pero bueno, el tiempo es un poco ingrato. Desde luego vamos a tener más sesiones para poder charlar, dialogar y de repente seguir compartiendo ciertas opiniones. ¿Ya? Para concluir, chicos, la practiquita, yo lo voy a dictar las claves en la sesión al iniciar la próxima semana. ¿Ya, jóvenes? Sí, Stephanie, Angie está levantando la mano, recién acabo de ver. ¿Quiere algo participar? Angie, Stephanie. Ya, No, creo profesor. que ya, listo. Vanessa. Creo que ya no. Bien. Entonces, con eso estaríamos concluyendo, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Sigamos leyendo, sigamos practicando. Y nos estaríamos viendo en la próxima sesión, que sería, me imagino, el próximo jueves. Un fuerte abrazo, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima, profesor. Hasta luego, profesor. Ya. Chao, chao. Hasta luego, amigo.